la mano a la que le enseñé a plantar, a sostener las tijeras de podar con cuidado para no herir el brote, fue la misma mano que me empujó contra la pared de herramientas. Sentí el frío del metal en mi espalda y el olor a tierra húmeda que venía de mi propia ropa, un olor que era mi vida entera. En aquel momento, en medio de mis orquídeas, no vi a mi hijo, vi a un extraño, con los ojos ardiendo de vergüenza y de una rabia que no era suya, una rabia prestada, comprada a un precio muy alto. Gritó que su padre había muerto, y yo allí quieto, adolorido, solo pude pensar que quizás tenía razón. El padre que él conocía, el hombre que plantaba flores y sueños, quizás sí había muerto un poco con aquel empujón. Hizo aquello para demostrar que pertenecía a un mundo que nunca fue nuestro. Un mundo de mármol frío, de sonrisas calculadas y de poder que crece sobre la mentira. Quería mostrarle a su suegro, el tal coronel Montenegro, que había cortado sus propias raíces, que la sangre que corría por sus venas ahora era otra, pero lo que él no sabe, lo que nadie allí sabe, es que la tierra guarda secretos, y yo, que he vivido con las manos en la tierra por más de 50 años, aprendí a escuchar lo que dice. La vida, amigo mío, la vida siempre encuentra la manera de hacer brotar la verdad, aunque tarde. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Amador. Hoy tengo 74 años de sol, acumulado en la piel. Quien me mira ve las arrugas profundas alrededor de los ojos, el mapa de una vida entera vivida afuera, bajo el cielo. Vine de México, todavía joven, con el olor a polvo y esperanza en la ropa. Traje conmigo lo que mi padre me enseñó, que la tierra no le miente a quien sabe escuchar. El sol que quema es el mismo que hace brotar la semilla. La lluvia que empapa es la misma que limpia el polvo de las hojas. Aprendí a no quejarme del tiempo, ni el del cielo, ni el de la vida. Cada marca en mi rostro es un día de trabajo, una estación que pasó, una lección que la naturaleza me dio sin usar una sola palabra. Mis manos, estas ya no tienen la misma fuerza de antes, pero guardan el saber. Son gruesas, llenas de callos que parecen la corteza de un árbol viejo. La tierra se ha metido en ellas de tal manera que, incluso lavándolas, sigue ahí, debajo de las uñas, como una promesa. Lourdes, mi difunta esposa, solía decir que yo tenía el mapa del jardín en la palma de las manos. Ella se reía y besaba mis dedos sucios. Para los demás eran manos de un sirviente. Para mí, eran mis herramientas para crear vida. Con ellas hice nacer rosedales enteros, cuidé de orquídeas que florecían una vez cada 10 años, planté árboles que hoy dan sombra a nietos de gente que ni siquiera conocí bien. Por más de 50 años, fui el jardinero y el conserje de la casona de los Montenegro. Vivir allí era como ser un árbol antiguo en la esquina del jardín. Nadie me notaba, pero yo lo veía todo. Veía cambiar las estaciones de la familia. Vi llegar la alegría con el nacimiento de la niña Isabela. Vi la tristeza instalarse en los ojos de la patrona, una señora de alma delicada. Vi la ambición creciendo en los ojos del coronel como una mala hierba. Yo me quedaba quieto podando una planta aquí, abonando otra allá, y observaba. El silencio me enseñó a entender los ciclos del alma humana, que no son muy diferentes de los ciclos de un jardín. Hay tiempo de plantar, tiempo de florecer y, lamentablemente, tiempo de pudrirse. Mi filosofía siempre fue la que aprendí de las semillas. Lo que es verdadero, lo que tiene esencia, echa raíces. Puede que tarde, puede que parezca débil al principio, pero si la raíz es firme, la planta aguanta la tormenta, la sequía, lo que venga. En cambio, lo que es falso, lo que es solo para aparentar, para adornar, es como una flor cortada en un jarrón, hermosa, perfumada, atrae todas las miradas por un tiempo, pero no tiene raíz, no se alimenta de la verdad. Y el destino de todo lo que no tiene raíz es el mismo. Tarde o temprano se seca, se marchita y muere. De nada sirve ponerla en un jarrón con agua y promesas. El final ya está escrito en la falta de conexión con la tierra. Aquel lugar era mi suelo, no la casa grande, sino la tierra que la rodeaba. Conocía el olor del césped después de la lluvia de verano, el sonido del viento silbando entre las hojas del bambudal en invierno,
la forma en que la luz del atardecer pintaba las paredes de piedra. Crié a mi hijo allí, en la casita del fondo, un lugar pequeño pero lleno de amor y olor a pastel de harina de maíz de Lourdes. Cada árbol que planté guardaba un recuerdo. El mango del fondo fue del día en que nació Javier. El hipé amarillo lo planté cuando empezó a caminar. Arrancarme de allí no fue como despedir a un empleado, fue como arrancar un árbol antiguo de raíz. Mi Lourdes, qué nostalgia me da solo pronunciar su nombre. Tenía las manos suaves de quien trabajaba con masa de pan y el corazón más fértil que cualquier jardín que yo haya cultivado. Ella era la cocinera de los Montenegro, y el olor a canela y a ajo dorado que salía de la cocina de la casa grande era su presencia esparciéndose por el aire. Pero el mejor condimento, el mejor perfume, lo guardaba para nuestra casita, nuestro refugio, mientras que allá adelante el silencio era pesado, cortado solo por órdenes y formalidades. En nuestras habitaciones lo que reinaba era el sonido de su risa, el chisporroteo de los frijoles en el fuego y mis historias sobre las flores. Ella era la raíz que me ataba a la alegría. Nosotros dos teníamos un sueño, un secreto que regábamos cada noche antes de dormir. Guardábamos cada centavo que sobraba en una cajita de madera que yo mismo hice. El plan era comprar un pedacito de tierra lejos de allí, un lugar solo nuestro, donde yo pudiera plantar sin que fuera para adornar la vida de otro, y ella pudiera cocinar sin que fuera para servir a un patrón. Un lugar donde Javier pudiera correr libre, sin tener que bajar la cabeza ante nadie. No necesitaba ser grande, solo necesitaba ser nuestro. Un lugar para echar nuestras raíces de una vez por todas. La cajita nunca se llenó lo suficiente. La vida fue sucediendo. Las necesidades del niño vinieron primero, y el sueño se fue convirtiendo en una semilla que nunca brotó. Nuestra casa era un anexo de la vida de ellos. 2 cuartos, una sala-cocina y un baño. Las paredes, yo mismo las pinté de un blanco que traía más luz adentro. Los muebles, la mayoría, los hice yo con madera que sobraba de alguna reforma en la casa grande. Eran muebles sencillos, fuertes, como nosotros. Afuera, Lourdes tenía su propia huerta, un cantero de especias que era su orgullo. Albahaca, romero, menta. El olor se mezclaba con el de las rosas del jardín principal. Era allí, en aquel pequeño universo, donde éramos rey y reina. Un reino de ollas, herramientas y amor, escondido en el fondo de un imperio de apariencias. Era nuestro suelo sagrado. Javier creció en ese ambiente, con un pie en nuestra sencillez y los ojos en la riqueza de ellos. Lo veía, de niño, parado al borde del césped, admirando los autos del coronel llegar, el brillo de la pintura, el rugido del motor. Él veía las fiestas, la abundancia, la ropa cara, y yo veía la pregunta naciendo en su mirada. ¿Por qué ellos tienen todo y nosotros tan poco? Yo intentaba mostrarle nuestra riqueza, la riqueza de una fruta recogida del árbol, de un abrazo, apretado al final del día, de una conciencia limpia. Pero el brillo del oro es algo que ciega los ojos de un niño muy fácilmente, y los ojos de mi hijo comenzaron a brillar diferente. La primera vez que sentí que lo estaba perdiendo, debía tener unos 12 años. Un compañero de la escuela, hijo de gente rica, vino a hacer un trabajo aquí. El niño miró nuestra casa con un desprecio que ni intentó disimular y preguntó si era allí donde vivía el hijo del jardinero. Vi la vergüenza cubrir el rostro de Javier como una nube oscura. Se quedó mudo. Aquella noche apenas tocó la comida que su madre hizo con tanto cariño. La semilla de la vergüenza había sido plantada, y me di cuenta, con un dolor en el pecho, de que el jardín del alma de mi hijo tenía un suelo demasiado fértil para ese tipo de mala hierba. Yo veía esa admiración y al mismo tiempo esa rabia creciendo dentro de él, una rabia de ser quien era. Nunca supe pelear con palabras, así que intentaba responder con gestos. Lo llamaba para que me ayudara en el jardín. «Mira, hijo mío», le decía, «esta tierra en tus manos, esto tiene valor. Crear algo hermoso donde no había nada, alimentar una planta, verla crecer, eso es poder de verdad. El dinero compra la flor cortada, pero no compra la satisfacción de quien la hizo nacer». Él me escuchaba, asentía con la cabeza, pero sus ojos ya estaban lejos,
allá en la ventana de la casa grande, donde las luces eran siempre más brillantes y la vida parecía más fácil, Lourdes sentía todo esto con el corazón de madre, que es un terreno aún más sensible que el mío. Por la noche, la encontraba rezando en voz baja, pidiéndole a Dios que guiara a nuestro niño, que no dejara que el orgullo y la ambición secaran la bondad dentro de él. Ella lo intentaba con cariño, hacía los platos que más le gustaban, remendaba su ropa con un cuidado que era una forma de abrazo. Decía, «Este niño tiene hambre de mundo, Amador. Tengo miedo de que se pierda en ese banquete y olvide el sabor del arroz con frijoles de casa». Mal sabía ella que su hambre no era de mundo, era de un mundo que no nos pertenecía. Para ser justo, fue el coronel quien pagó los estudios de Derecho para Javier. Quizás por caridad, quizás para mostrar su propio poder, nunca lo supe. Pero ese gesto, que parecía una bendición, fue también una cadena. Javier se sintió en deuda. Creyó que la única forma de pagar por aquel favor era convirtiéndose en uno de ellos, borrando el apellido de la madre, la profesión del padre. Cada libro que leía, cada examen que aprobaba, parecía un paso más lejos de nuestra casita. Estaba construyendo un puente hacia el mundo de los Montenegro, y nosotros veíamos, desde nuestro lado de la orilla, el puente incendiándose detrás de él. Poco a poco mi niño fue desapareciendo. En su lugar apareció un hombre que apenas conocía, el doctor Javier. Usaba trajes bien cortados que parecían una armadura, un perfume caro que escondía el olor de casa. Las visitas se hicieron raras, apresuradas. Ya no se sentaba en nuestra mesa. Se quedaba de pie, mirando el reloj, hablando de procesos, de clientes importantes. Hablaba un idioma que ya no entendíamos, no el idioma de las leyes, sino el idioma de la distancia. Estaba podando sus propias ramas, cortando los lazos uno por uno, preparando el terreno para el corte final, el más doloroso de todos. La boda con Isabela fue el golpe de gracia. Fue la ceremonia oficial de su renuncia. No se estaba casando con una mujer, se estaba casando con un nombre, con un estatus, con la llave de la puerta principal de la casa grande. El día de la fiesta, a Lourdes y a mí ni siquiera nos invitaron a entrar al salón principal. Nos quedamos en la cocina, con los otros empleados. Vi a mi hijo de lejos, brindando con el coronel, riendo de una manera que nunca había visto. No era una risa de alegría, era una risa de conquista, de quien finalmente había conseguido lo que quería. Aquel día lo entendí. Él no quería construir su propio jardín. Quería ser el dueño de un jardín que nunca sería verdaderamente suyo. La noche del evento era una de esas noches bochornosas en las que el aire parece pesado de cargar. El jardín estaba todo iluminado, pero era una luz artificial, fría, que hacía que las flores parecieran de cera. Había un murmullo de voces, risas que no parecían de verdad, el tintineo de las copas. Era una fiesta de precampaña para el coronel, un escenario montado para mostrar poder. Yo estaba podando unas hojas secas cerca del invernadero, quieto en mi rincón, invisible como siempre. Yo era parte del paisaje, una sombra que se movía en la penumbra, asegurando que el escenario para la gloria de ellos estuviera perfecto. El olor a puro cubano y a perfume caro se mezclaba en el aire, un olor que siempre me revolvía el estómago. Fue cuando escuché la voz de un periodista, uno que parecía más atrevido que los otros. Se acercó al coronel, y su pregunta cortó el aire como un cuchillo. «Coronel Montenegro, ¿y qué hay del viejo empleado que todavía vive en la propiedad? En una época de leyes laborales, ¿eso no mancha la imagen de un hombre de ley?» La música pareció bajar de volumen. Sentí que las miradas se giraban, buscando. De repente, ya no era invisible. Era el viejo empleado, un problema, una pieza fuera de lugar en el teatro que habían montado. Era un recordatorio vivo de que aquella familia perfecta y poderosa necesitaba a gente como yo para existir. Y eso, para ellos, era una ofensa. El coronel no parpadeó. Su sonrisa, que ya era fría, se convirtió en una línea de hielo. No le respondió al periodista. Sus ojos, pequeños y duros como dos piedras, se clavaron en Javier, que estaba a su lado. Fue una orden silenciosa, un mandato que todos allí entendieron. «Resuelve el problema».
En aquella mirada estaba todo el desprecio que sentía por mí, por mi historia, y toda la exigencia que le hacía a mi hijo. Javier tenía que demostrar, allí, delante de todos, de qué lado del muro estaba. Y no había espacio para la vacilación. Su lealtad estaba siendo puesta a prueba públicamente, como si se le arrojara un hueso a un perro para probar su obediencia. Vi a mi hijo tragar saliva. Su rostro, que antes exhibía una sonrisa de anfitrión, se puso pálido, luego rojo de vergüenza. Isabela, su esposa, lo miró con una frialdad que dolía solo de verla. No le ofreció apoyo, solo exigencia. Estaba acorralado. El pasado que tanto intentó enterrar estaba allí, a pocos metros, con una camisa sucia de tierra y unas tijeras de podar en la mano. Para aquellos buitres de traje, él no era el doctor Javier. En ese instante, volvió a ser el hijo del jardinero, y la única manera de borrar esa mancha era mostrando cuán despiadado podía ser con su propio origen. Necesitaba sacrificar al padre para asegurar su lugar en el reino, y entonces vino en mi dirección. Cada uno de sus pasos en el césped, perfectamente cortado, parecía un trueno en mi pecho. No me miraba a los ojos. Miraba a través de mí, como si yo fuera un obstáculo, un objeto que debía ser removido. Retrocedí hacia el interior del invernadero, mi santuario, el lugar donde conversaba con las orquídeas. El olor a musgo y a flor húmeda me abrazó, pero no fue suficiente para protegerme. Se detuvo en la entrada, su silueta bloqueando la luz de la fiesta. El ruido del evento parecía distante ahora. Solo existíamos yo, él, y el silencio pesado de una traición que estaba a punto de ocurrir. «Tienes que irte de aquí», dijo, con la voz baja, temblorosa por el esfuerzo de parecer firme. «Hoy, antes del amanecer, recoge tus cosas y desaparece». La palabra «desaparece» resonó entre las delicadas hojas de mis orquídeas. Era una orden, no una petición. Hablaba como el patrón que quería ser, no como el hijo que fue. Miré a aquel hombre y busqué algún rastro del niño que ayudé a criar. No encontré nada. Solo vi miedo. Miedo de ser descubierto, de ser asociado conmigo, miedo de perder lo que creía haber conquistado. Yo solo negué con la cabeza, no por desafío sino por dignidad. «Esta casa también fue mía, Javier, mía y de tu madre. No puedes desecharme como una herramienta vieja», dije, con la voz más calmada que pude encontrar. No iba a ser descartado, no de esa manera. Mi negativa silenciosa, mi terquedad en mantener una pizca de honor, fue la chispa que él necesitaba para explotar. La calma en mi rostro pareció un insulto para su desesperación. Necesitaba una reacción, una pelea, para justificar lo que estaba a punto de hacer. Fue entonces cuando vino su mano, rápida, dura, me empujó con una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza nacida del odio hacia sí mismo. Sentí mi espalda golpear contra la pared de madera donde colgaba mis palas, mis rastrillos, mis tijeras. El sonido de las herramientas chocando entre sí fue el único ruido. Un dolor agudo subió por mi columna, pero el dolor más grande fue ver su rostro contorsionado en una máscara de furia. Necesitaba romper algo, y como no podía romper a su suegro, ni a sí mismo rompió al padre. Y entonces vinieron las palabras que dolieron más que el empujón, más que la pared fría, más que la humillación. Gritadas, para que quizás los otros pudieran oír su lealtad. «Mi padre murió el día que entré en esta familia». Escupió la frase como un veneno. En ese instante, el silencio que siguió fue el de una tumba. No sentí rabia. Lo que sentí fue una pena tan profunda, tan vasta, que casi me ahogó. Miré a mi hijo y lo entendí. Él no había matado al padre. Se había matado a sí mismo, y ni siquiera se daba cuenta. Me quedé allí, apoyado en las herramientas, por un tiempo que no sé medir. El aire en el invernadero se quedó quieto. Javier seguía allí, jadeante, esperando quizás un grito, una acusación, cualquier cosa que lo hiciera sentir menos culpable. Pero la rabia no vino. Lo que se apoderó de mí fue un cansancio inmenso, un cansancio de siglos. Con la mano temblando un poco, me apoyé en una estantería y me levanté. El dolor en la espalda era agudo, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en el alma. Miré su rostro,
un rostro que un día besé para darle las buenas noches, y lo que vi fue un pozo de miseria, y lo único que sentí fue pena, una pena profunda, de padre. Lentamente me arreglé la camisa, pasé la mano para alisar la tela arrugada, para quitar un poco del polvo de tierra que se había pegado en ella. Fue un gesto pequeño, casi automático, pero que para mí significaba todo. Era yo diciéndome a mí mismo, en silencio, que su dignidad podía estar por los suelos, pero la mía no. La mía estaba intacta. Podía tener el cuerpo adolorido y el corazón roto, pero mi honor, ese nadie podía tocarlo. Podían expulsarme de su tierra, pero no podían expulsarme de dentro de mí mismo. Yo todavía era Amador, el hombre que Lourdes amó, el guardián de jardines. Entonces lo miré a los ojos una última vez. La voz salió serena, casi un susurro, pero sé que me escuchó, porque cada palabra pareció pesar una tonelada en el aire quieto del invernadero. Las raíces, hijo mío, dije. Puedes cortar la flor, pero no puedes borrar las raíces. No había amenaza en mi voz. Era solo la constatación de una verdad de la naturaleza, la última lección que podía darle. Una semilla de verdad que planté en medio de su jardín de mentiras. Si iba a brotar o no, eso ya no dependía de mí. Yo había hecho mi parte. Había sido padre hasta el último instante posible. Pasé a su lado sin esperar respuesta. Salí del invernadero y el mundo de la fiesta me golpeó de nuevo, pero de una manera diferente. Las luces parecían más falsas, las risas más estridentes. Yo era un fantasma atravesando el banquete. Nadie me notó. Crucé el césped que mis manos cuidaron por 50 años y entré en mi casita. El olor a café recién hecho y a nostalgia me acogió. La puerta se cerró detrás de mí, y con ella, un capítulo de casi toda mi vida. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano. Allí dentro, solo había el silencio y el eco de las palabras de mi hijo. No lloré. Las lágrimas se secaron por dentro. Me senté en mi mecedora, la que hice cuando Javier era un bebé, y me quedé mirando la foto de mi Lourdes en la pared. Sus ojos en el retrato parecían entenderme, darme la fuerza que necesitaba. Hablé con ella en silencio como hacía todas las noches. Y ahora, mi amor, nuestro niño se ha perdido de una manera que no sé si tiene vuelta atrás, y fue como si escuchara su respuesta en mi corazón. Haz lo correcto, Amador, haz lo que tu honor te mande. Y supe lo que tenía que hacer. Me levanté y tomé mi única maleta pequeña, la de cuero ya gastado de los pocos viajes que hice en la vida. Abrí el armario, sintiendo el olor a naftalina y a tiempo. Doblé, una por una, 3 camisas de trabajo, 2 pantalones, algunas prendas de ropa interior. No era una huida desesperada, era una partida organizada. Cada prenda doblada era un adiós a aquella casa, a aquellas paredes que oyeron las primeras palabras de mi hijo, los últimos suspiros de mi esposa. No estaba siendo expulsado, estaba decidiendo irme. La decisión final era mía. Antes de cerrar la maleta, fui a un rincón y tomé una pequeña caja de madera. Dentro de ella, decenas de sobres de papel, cada uno con un tipo diferente de semilla. Semillas de flores raras, de vegetales fuertes, de árboles que tardan una vida en crecer. Podía dejar todo atrás, menos aquello. Las semillas eran mi herencia, mi fortuna. Eran la promesa de que, donde quiera que yo fuera, podría empezar de nuevo. Podría hacer que la vida floreciera otra vez. Llevarme las semillas era llevar conmigo la esperanza y la certeza de que mi oficio, mi don, no me sería arrebatado. Después, con el cuidado de quien maneja algo sagrado, fui al doble fondo de un cajón y saqué otra caja, esta un poco más grande, de metal. Los diarios de la señora Montenegro, la madre de Isabela, la patrona, un alma triste que confiaba en mí. Guardé aquello no como un arma, sino como el tesoro de una amistad silenciosa. Era el secreto de una mujer que ya no podía defenderse. Coloqué la caja en el fondo de la maleta, debajo de la ropa. El peso de aquellos cuadernos era el peso de la verdad. Una verdad que, ahora, viajaba conmigo, sin destino cierto. Cerré la maleta, tomé mi sombrero raído, apagué la luz y abrí la puerta. La fiesta continuaba, ajena a todo. Dejé la llave de la casita encima de la mesa,
un gesto final de entrega. No miré hacia atrás. Caminé por la oscuridad, siguiendo un atajo que solo yo conocía, y desaparecí en la noche. Dejé atrás el jardín, los árboles que eran como hijas para mí, los recuerdos. Dejé atrás la vida que conocía. No tenía nada, salvo una maleta pequeña, una caja de semillas y el peso de una verdad que podía destruir un reino. Después de caminar toda la noche, con el sol naciendo y pintando el cielo de un naranja tímido, llegué a un pueblito que apenas aparecía en el mapa. El aire aquí era diferente. Olía a pan horneándose, a tierra mojada y a vida sin prisas. Las casas eran pequeñas, con flores en las ventanas, y la gente que pasaba a mi lado me daba un buenos días que parecía de verdad, no una formalidad. Yo era un extraño, un hombre viejo con una maleta y el peso del mundo en la espalda, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Sentí que había llegado a un lugar donde la gente todavía se miraba la una a la otra, y no a través de ellas. Con el poco dinero que tenía guardado en la cajita, que tomé antes de salir, alquilé una pequeña habitación en el fondo de la casa de una señora viuda. Era un cuarto sencillo, con una cama, una mesa y una ventana que daba a un patio con un limonero. El olor a madera antigua y aguardado me abrazó, pero aquella habitación, por más pequeña que fuera, era el primer lugar en toda mi vida que era solo mío. No le debía explicaciones a nadie. No era el empleado, era Amador. Aquella noche dormí un sueño profundo, un sueño de quien finalmente ha soltado una carga pesada al borde del camino. En los días siguientes, caminando por el pueblo, encontré el corazón del lugar, una plaza, y era un corazón que apenas latía. Estaba abandonada, olvidada. La maleza crecía entre las grietas del suelo, el kiosco de hierro estaba oxidado, y la fuente en el centro estaba seca y llena de hojas. La gente pasaba por ella, pero no se quedaba en ella. Era un espacio de paso, no de encuentro, pero donde todo el mundo veía abandono y tristeza, mis ojos de jardinero vieron otra cosa. Vi la promesa, vi lo que aquel lugar podría ser. Vi un jardín dormido, esperando las manos adecuadas para despertarlo. Fui al ayuntamiento, un edificio pequeño, y pedí hablar con el responsable. Vino un hombre con bigote, con cara de tener más problemas que soluciones. Le expliqué quién era yo, un jardinero, y le hice mi propuesta. Yo cuidaría de la plaza, limpiaría, podaría, plantaría. A cambio, solo pedía un salario pequeño, lo suficiente para pagar mi alquiler y mi comida. Me miró de arriba a abajo, vio mis manos callosas, mi edad, y quizás pensó que estaba loco, pero era un trabajo que nadie quería, y aceptó. Mal sabía él que no me estaba dando un empleo, me estaba dando una razón para vivir. El trabajo era duro. Empecé arrancando la maleza con mis propias manos. La tierra estaba seca, compactada por el abandono. Cada mala hierba que arrancaba era como si estuviera arrancando un recuerdo amargo de dentro de mí. El sol fuerte me quemaba la espalda, pero el sudor que corría por mi rostro era como un bautismo, una purificación. Poco a poco la tierra comenzó a respirar de nuevo. Arreglé los bancos rotos, lijé el kiosco, y con la ayuda de un muchacho del vecindario, limpié la fuente y me las arreglé para que el agua corriera de nuevo. El sonido de aquella agua cayendo fue la primera señal de vida. Entonces llegó la hora de usar mi tesoro. Abrí mi cajita de semillas. Planté margaritas, claveles, pensamientos. En las esquinas planté plantones de cuaresmeras y de hipés que sabía que tardarían años en florecer. No estaba plantando para los demás. Estaba plantando para el tiempo, para el futuro. Día tras día, la plaza fue cambiando de color. El verde tímido se convirtió en un verde fuerte, y entonces los primeros botones de flor se abrieron como pequeños milagros. La plaza estaba despertando, y junto con ella, yo también. Cada nueva hoja, cada nueva flor, era una parte de mí que volvía a florecer. La gente comenzó a notarlo. Primero, miraban de lejos, con desconfianza, después con curiosidad, y luego con gratitud. Un día una señora me trajo un café. Al otro, un niño vino a preguntarme el nombre de una flor. Los niños, sobre todo,
Empezaron a venir a la plaza después de la escuela. Les enseñaba a regar, a cuidar de un plantón. Me contaban sus historias y yo, a cambio, les contaba las historias de las plantas. La plaza volvió a ser el corazón del pueblo. Volvió a tener risas de niños, charlas de comadres, parejas de novios en los bancos. Gané un nuevo nombre. Los niños empezaron a llamarme el guardián de las flores, y ese título, dado por la pureza de un niño, valía para mí más que cualquier pago, cualquier elogio de un patrón. Ya no era el viejo empleado de los Montenegro, era el guardián de un pequeño pedazo de paraíso que ayudé a crear. Pertenecía a aquel lugar, y él me pertenecía. No por un contrato, sino por un lazo de afecto y de cuidado, un lazo que se riega todos los días, como se hace con un jardín. En esta vida sencilla, encontré una paz que el dinero no puede comprar. Me despertaba con el canto de los pájaros que volvieron a anidar en los árboles de la plaza. Tomaba mi café sintiendo el aroma de mis flores. Hablaba con gente que me veía, que me percibía como un ser humano. No tenía lujos, no tenía poder, pero tenía el respeto de mis vecinos. Tenía la sonrisa de los niños, tenía la dignidad de mi trabajo, y descubrí que un hombre no necesita un castillo para ser rey. A veces basta con un jardín y la paz de un corazón que sabe que está en el lugar correcto. La vida en el pueblo seguía su curso, tranquila como un arroyo. Yo ya no pensaba en el pasado. Había podado esos recuerdos como ramas secas, pero las raíces, como yo mismo dije, continúan bajo la tierra, y un día la vida viene y las desentierra. Me enteré por un cliente del bar que la campaña del tal coronel Montenegro no iba bien. La gente comentaba que su rival andaba soltando rumores, hablando de negocios turbios en el pasado, de una fortuna que nació de una manera extraña. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero estaba empezando a tambalearse con el viento de la verdad que soplaba desde lejos. La desesperación, amigo mío, hace que uno recuerde cosas que la arrogancia olvida. El coronel acorralado se acordó de su difunta esposa y se acordó de los diarios que ella escribía cada santo día. Y sobre todo, se acordó de la amistad silenciosa que ella tenía con el viejo jardinero. Se dio cuenta, de repente, de que la mayor amenaza para su ambición no era su rival político, sino un viejo al que él mismo había mandado echar. La verdad de su vida estaba guardada en una caja de metal, en las manos del hombre al que humilló. Y entonces le dio la orden a su nuevo capataz, su yerno, mi hijo: encuentra a tu padre y trae de vuelta esos diarios, cueste lo que cueste. Y él vino. Un sábado por la mañana, un auto negro, grande y brillante, se detuvo en la entrada de la plaza. El lujo del auto era un insulto a la sencillez de nuestro pueblo. Los niños dejaron de correr, los viejitos en los bancos dejaron de conversar. Todos miraron. La puerta se abrió y de adentro salió Javier. Su traje era más caro que todo lo que yo tenía en mi habitación. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban el cielo. Era una mancha oscura y disonante en la acuarela de colores vivos en que mi plaza se había convertido. No pertenecía a aquel lugar, y su rostro mostraba que lo sabía. Lo vi de lejos. Estaba de rodillas en la tierra, mostrándole a unos niños cómo plantar un pequeño plantón de alegría del hogar. Sentí su mirada en mí, pero no levanté la cabeza. Continué con lo que estaba haciendo. Con calma, acomodé la tierra alrededor del pequeño plantón, enseñé a los niños a regar con cuidado. La vida necesita delicadeza para empezar, les dije, pero mis palabras eran para el hombre de traje que nos observaba. Terminé la lección, sonreí a los niños, y solo entonces me levanté, limpiándome las manos de tierra en el pantalón, y esperé. Yo no iba a ir hacia él. Era él quien había venido a mi jardín. Atravesó la plaza, sus zapatos caros pisando con cuidado para no ensuciarse en la grava. Miraba a su alrededor con una mezcla de asco e impaciencia. No veía las flores, veía la maleza que creía que todavía existía. No veía la alegría, veía la pobreza. Los niños, sintiendo la energía pesada que él traía, se fueron alejando, uno por uno, hasta que quedamos solo nosotros dos, en el centro de mi pequeño mundo. El silencio se instaló.
El único sonido era el del agua cayendo en la fuente que yo había arreglado. Padre e hijo, dos extraños separados por un abismo de elecciones. No me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. No había una pizca de remordimiento en sus ojos. Era un soldado cumpliendo una misión. El coronel está con problemas en la campaña. Comenzó, con la voz seca, empresarial. Alguien está esparciendo historias. Necesita los diarios de la madre de Isabela. Sé que te los quedaste. Venido a buscarlos. La petición no era una petición. Era una exigencia. No estaba allí como hijo, pidiendo ayuda a su padre. Estaba allí como un cobrador, exigiendo un objeto que, para él, era la solución a un problema de negocios. Lo escuché en silencio, sin desviar la mirada. Dejé que todas sus palabras cayeran en el vacío entre nosotros. No mostré sorpresa, ni rencor, ni rabia. Simplemente lo observé. Vi al hombre en el que se había convertido. Un hombre que cambió su alma por un traje caro. Un hombre que no vino a pedir perdón, sino a exigir lo único que podía mantener en pie su castillo de mentiras. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió, más pesado que antes. Miré mis manos sucias de tierra, la tierra de donde brota la vida, y luego miré sus manos limpias, las manos que me empujaron, y esperé. En aquel instante, el tiempo pareció detenerse. Miré a mi hijo, al hombre apurado y ansioso frente a mí, pero lo que veía era al niño de rodillas raspadas que corría a mi regazo cuando se caía. Veía al joven que estudiaba hasta tarde en nuestra pequeña cocina, con los ojos llenos de sueños que yo no entendía, pero que apoyaba en silencio. La mano que me empujó era la misma que un día sostuvo mi dedo con fuerza para aprender a caminar. ¿Cómo borra un padre eso de la memoria? La verdad es que no se borra, y mi dilema era ese. Frente a mí, no estaba solo el hombre que me traicionó, sino también el niño al que todavía amaba. Pensé en los diarios, guardados debajo de mi cama. Recordé a la señora Montenegro, la patrona, entregándome los cuadernos con las manos temblorosas. Ella no quería venganza, solo no quería que la mentira fuera la única historia contada después de que ella partiera. La fortuna de ellos, me confesó, nació de tierras adquiridas ilegalmente, de acuerdos hechos en la sombra, de lágrimas de gente sencilla. La imagen de familia honorable era una farsa bien construida. Entregar aquellos diarios no sería solo un acto político, sería romper la promesa que le hice a un alma solitaria, la única persona en aquella casa que me vio como un confidente, y no como un empleado. De repente, me di cuenta del tamaño del poder que tenía en mis manos. Con aquellas palabras escritas, podría derribar al coronel. Podría destruir la campaña, la reputación, el imperio que construyó sobre bases podridas. Y, con ello, arrastraría el futuro de mi hijo al lodo junto con él. La justicia, por un momento, me pareció un plato sabroso. Verlos probar de su propio veneno, ver su soberbia romperse, ver la verdad finalmente, florecer sobre las ruinas de su mentira. Por un instante, sentí el sabor de la venganza en la boca. Era un sabor amargo, un sabor a tierra seca y a hiel. Pero entonces miré a mi alrededor. Miré las flores, a los niños que jugaban de lejos, al sol de la mañana golpeando mi rostro. ¿Qué parte de todo aquello me devolvería la venganza? Nada. Mi paz ya estaba conquistada. Mi valor ya estaba probado, no para ellos, sino para mí mismo y para la gente. Sencilla de este lugar. Usar los diarios sería como usar veneno para matar una mala hierba, pero corriendo el riesgo de envenenar mi propio jardín. Sería rebajarme a su nivel. Sería dejar que la suciedad de su mundo manchara mis manos, que acababa de limpiar con tierra buena y trabajo honesto. Sin decir una palabra le di la espalda y caminé hasta un cantero donde cuidaba los plantones más nuevos. Con el cuidado de quien toma un pajarito recién nacido, saqué de la tierra un pequeño plantón de flor. Era una cosita frágil, casi insignificante, con una pizca de tierra pegada a sus raíces finas y blancas. Una promesa de vida, minúscula, pero llena de fuerza y de verdad. Aquello, sí, era poder de verdad, el poder de crear, no el de destruir, el poder de empezar de cero, con nada más que un poco de tierra y de esperanza. Volví hasta donde estaba Javier y extendí la mano, ofreciéndole la pequeña planta. La tierra en mis manos
ensució la palma de las suyas, que estaba tan limpia. Él miró el plantón, luego a mí, con el rostro lleno de incomprensión. «Esto», le dije con la voz calmada, «es lo único de valor que puedo darte. Es una raíz. Si la cuidas, se convierte en flor. Si la pisas, muere y no queda nada». No le estaba ofreciendo una planta, le estaba ofreciendo una elección, una oportunidad, la misma oportunidad que la vida me dio a mí, la de elegir qué cultivar. La confusión en su rostro se convirtió en impaciencia. «No quiero una flor, papá. Necesito los diarios». «Casi», gritó, su voz rompiendo la paz de la mañana. «¿No lo entiendes? Es mi futuro el que está en juego». Él no lo veía. No entendía el lenguaje de las semillas, solo el del poder. Mirando su desesperación, mi corazón de padre se encogió. ¿Ayudarlo a mantener la mentira sería una forma de protegerlo? ¿O sería el golpe de gracia para el alma del hombre que aún podría llegar a ser? Dejar que cayera quizás fuera la única forma de que aprendiera a levantarse de verdad. Mi dilema era inmenso, clavado en mi pecho como un cuchillo. Entregar los diarios y salvar el futuro material de mi hijo, permitiendo que la mentira floreciera, o guardar la verdad y quizás destruir a mi propio hijo junto con el castillo de naipes de los Montenegro. ¿Cuál es el verdadero acto de amor? ¿Proteger a la cría del peligro o dejar que enfrente la tormenta que ella misma ayudó a crear? Miré el plantón en mi mano, tan frágil, tan lleno de potencial. Era su futuro allí, y el mío. Esta historia también tuvo sentido para... «Sí, cuéntame, ¿habrías entregado los diarios?» No respondí a su pregunta, solo sostuve el pequeño plantón con más firmeza, como quien protege un tesoro. Di la vuelta y caminé lentamente hacia la fuente. El sonido del agua corriente parecía una canción de cuna. Necesitaba regar aquella pequeña raíz, necesitaba cuidar la vida que tenía en mis manos. Dejé a mi hijo allí, parado en medio de la plaza, con la mano sucia de tierra y el rostro lleno de preguntas sin respuesta. Mi respuesta no vendría con palabras, vendría con el tiempo, porque a fin de cuentas uno cosecha exactamente lo que decide plantar, y tú ahí del otro lado, ¿qué plantarías en mi lugar?